Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de La Luna Despertó, una creación de Mr. Flint, que revela información comprometedora de la serie. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En el episodio 11 viajamos 1000 generaciones al pasado del planeta Thailand, cuando sus lunas aún no habían impactado. Allí vimos a la realeza Velari y el inquietante momento en que el bebé mostró el mismo rostro que los planetas despertados, justo antes de que dos lunas se dirigieran hacia el planeta. Una tercera luna también descendió, pero fue interceptada por una misteriosa nave que disparó un proyectil rojo, provocando un efecto interno que evitó la activación completa como la de las otras dos. En el presente, descubrimos que los Velari consideran a esa tercera luna su salvadora, ofreciéndole sacrificios para evitar desastres mayores. Patrick y el copiloto estuvieron a punto de ser entregados como ofrenda, hasta que Stargus intervino. Sin embargo, el verdadero giro llegó cuando Thailand comenzó a despertar. Stargus explicó que las lunas funcionan como cuerpos semilla que infiltran el núcleo con jugo lunar, activando el planeta tras un largo proceso. Cuando todo parecía perdido, reapareció la misteriosa nave y disparó nuevamente el proyectil rojo, esta vez contra el planeta. El episodio terminó justo en ese momento, dejando abierta la pregunta de quién es realmente esa nave, respuesta que tendremos en el nuevo capítulo. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El video comienza con una breve imagen de la mano alienígena destruyendo un planeta. Acto seguido, el escenario retrocede al año 1984, recordando el momento en que los planetas comenzaron a ser secuestrados por estas entidades colosales. En el punto donde ocurren estos fenómenos queda una grieta cósmica, una anomalía que permanece activa. Para el año 2045, los científicos identifican esta brecha como una oportunidad potencial. No solo podría explotarse, sino también estudiarse en profundidad. Por esta razón, Flint Industries lanza una misión con el objetivo de descubrir sus secretos, bajo la premisa de que cualquier información obtenida podría servir para proteger a la Tierra. En un comienzo, se intentó prácticamente de todo para atravesar la brecha. Desde el lanzamiento de proyectiles que no lograron ningún efecto, hasta la creación de las naves Starduck, algunas de las cuales fueron piloteadas directamente hacia la grieta, sin resultados exitosos. Incluso se envió un autobús escolar francés, con la excusa de que los niños conocieran el universo, y lo único que conocieron fue la muerte. Se revela que las grietas de Júpiter y Saturno continúan expandiéndose, mientras que la de Urano permanece intacta. Tras un siglo de sacrificios e investigación, se desarrolló la Flint Gate, una tecnología que finalmente permitió que las naves Starduck atravesaran la grieta, tal como vimos en episodios anteriores. Esta introducción nos muestra qué hicieron los científicos después de que los planetas fueron llevados. La escena regresa al presente, retomando el final del capítulo anterior, cuando la nave colosal disparó un proyectil al planeta recién despertado, logrando estabilizarlo. Como ya es costumbre, Patrick sale del baño y le pide a Stargus un informe de la situación. Además de mencionar el proyectil recibido por el planeta, la nave aclara que no puede entregar más detalles debido a la escasez de jugo lunar. En ese momento, la Velari dice sentirse mal, y Patrick le sugiere usar el baño trasero, pero no el Toilet C, el mismo que él dejó estancado. Se concluye que la tripulación de la nave colosal posee tecnología muy superior. Sin embargo, antes de profundizar en ello, 3 drones aparecen y se dirigen hacia ellos. Los drones comienzan a arrastrar lentamente a Stargus hacia la nave principal. Ante esto, Patrick ordena a su copiloto dirigirse a la sala de máquinas para realizar una desviación manual de energía auxiliar, con el fin de interrumpir el bloqueo armónico de los drones y liberarse. Por primera vez vemos el interior de la nave en detalle. Durante el trayecto, el copiloto percibe un sonido extraño proveniente de una habitación restringida. Access restricted. Access restricted. What's taking so long? Gotta move on. La sala no tiene identificación alguna, y el sonido no se asemeja a nada escuchado antes, lo que dificulta determinar su origen.
La única ocasión en que la nave quedó sin tripulación fue cuando descendieron a Taylan. Sin embargo, la inteligencia artificial detecta presencias a bordo, como hizo con la Velari, y esta vez no reportó a nadie más. Existen dos posibilidades. Algo logró infiltrarse sin ser detectado por Stargus, o en el peor de los casos, se trata de alguna consecuencia poco elegante del paso de Patrick por el baño. Quizás más adelante lo sepamos. El copiloto finalmente alcanza la sala de máquinas e intenta activar la desviación manual, pero el proceso falla debido a la falta de energía, probablemente relacionada con la escasez de jugo lunar. Sin alternativa, los tripulantes aceptan su destino y son arrastrados al interior de la nave colosal, sin saber qué les espera. Antes de descender, Stargus les advierte que no la vuelvan a arruinar, como ocurrió con los Velari. Es entonces cuando los tripulantes tienen su primer contacto directo con estos seres desconocidos. Pretty small ship you got here. Think I flew one like this for my 5th birthday. Nice try, Captain Patrick Fisher. It is uncommon for one so early in service to command a vessel. Hey, I graduated 8th at Stargoose Academy. And how do you know my name? It's written on your uniform. Oh. El nombre de la especie resulta bastante difícil de pronunciar. We are the and my name is Keith? Detalla que el Consejo ha solicitado una audiencia formal con los humanos. Patrick muestra cierta desconfianza e indican que viajan con una Velari que no se encuentra bien. En ese momento, Keith revela que ella en realidad está embarazada. Congratulations! La gestación Velari es considerablemente rápida, aunque la reproducción interespecie introduce variables adicionales. Keith asegura que recibirá la supervisión médica adecuada. Tras esta revelación, los hombres son conducidos ante el Consejo. Durante el trayecto, Keith menciona que su especie evolucionó a partir de miembros redundantes, mucho antes de que existiera la humanidad. También señala que los humanos han progresado de forma sorprendente en muy poco tiempo, y que para el Consejo es un honor conocerlos. Finalmente, llegan ante los 4 miembros que conforman al Consejo, quienes les dan la bienvenida a la nave Kyusros. Ante el Consejo, los humanos reciben una revelación impactante. Hace mucho tiempo, la humanidad fue catalogada como una especie potencial, una civilización capaz de resurgir tras una catástrofe planetaria. La Tierra fue el primer mundo en recuperarse después de un impacto lunar. Reconstruyeron su planeta, aprovecharon la sangre de la Luna, el jugo lunar, y sin saberlo, reabrieron una grieta cósmica que el propio Consejo había dejado atrás. Patrick, incrédulo, pregunta si fueron ellos quienes crearon las grietas. Pero el Consejo aclara algo aún más inquietante. Las manos que emergen de los portales no les pertenecen. Estas entidades son ejecutores, seres cósmicos que llaman The Taxmen. Abominaciones divinas que aparecen cada vez que un planeta despierta, para reclamarlo. Cuando Patrick pregunta para qué, el Consejo responde que es para un propósito de consecuencias inimaginables. Y entonces revelan algo todavía peor. Ellos crearon las grietas porque fueron obligados, bajo amenaza de extinción. Tras cumplir con lo que se les exigía, su propio mundo fue destruido. Sin embargo, alteraron la arquitectura de las brechas para que cada una dejara una cicatriz residual, una que solo una especie ambiciosa se atrevería a reabrir. Y la humanidad lo hizo. Desde que descubrieron el propósito final detrás de todo, han desarrollado un arma capaz de revertir el despertar planetario, como ocurrió en Taylan. Pero antes de que puedan explicar qué es exactamente ese objetivo final, una explosión interrumpe la conversación. La nave es afectada críticamente, donde Patrick y el copiloto son expulsados al vacío, y desde el espacio observan cómo una gigantesca mano arrastra a Taylan. En otro portal, se alcanza a distinguir el rostro de uno de los Taxmen, momento en que el episodio concluye. El episodio 12 cambia por completo nuestra comprensión de la historia. Las lunas no son el problema final, los planetas que despertan tampoco. El verdadero conflicto es mucho más grande. Las grietas no fueron accidentes,
fueron creadas bajo coerción. El Consejo no es el origen del caos, es otra víctima dentro de un sistema mayor. Un sistema donde existen ejecutores cósmicos, los Taxmen, que aparecen cuando un planeta alcanza cierto estado. Eso significa que el despertar no es un fenómeno natural, es un efecto monitoreado, regulado y reclamado. Y la humanidad, al reabrir las grietas, no solo demostró ser una especie potencial, sino que activó un mecanismo que llevaba milenios esperando. La intervención en Thailand confirma algo inquietante. Existe tecnología capaz de revertir el despertar. Pero si esa arma existe, también implica que el propósito final es lo suficientemente grave como para justificar su creación. La gran pregunta ya no es si la Tierra despertará. La pregunta es si ya entramos en el ciclo, y si el propósito final que el Consejo no alcanzó a revelar es algo que no puede detenerse. Y hasta aquí estaría llegando este video, esperando futuros episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.